Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca esta semana del 20 de junio en el que son muchos los asuntos que centran la actualidad de los inversores de los mercados que hoy, por cierto, aguardan la vuelta a la negociación, a la normalidad de Wall Street, el principal mercado del mundo que ayer estaba cerrado por festivo en el marco de ese Día de la Liberación y que por lo tanto se vivía una jornada a medio gas en el resto de los parques del resto del mundo y una jornada en la que, por supuesto, seguimos muy vigilantes en Europa de las presiones en torno a la bolsa parisina y más cuando además ayer, en medio de las dudas de la incertidumbre, ese esperado anuncio de la apertura del procedimiento por déficit excesivo. Con todo, la radiografía del día arroja unos futuros americanos que quieren extender las alzas que, recordemos, muestran una fotografía del pasado martes en la que Nvidia escalaba hasta colocarse como la compañía más valiosa del mercado americano por encima de Microsoft, que era la que se mantenía en el oro, en ese podium, y por supuesto después de haber visto esos nuevos récords en el Standard & Poor's, en el Nasdaq y por lo tanto despertando la atención de los inversores. Entre tanto, hoy importante ver lo que va a pasar, cita con la política monetaria en una jornada en la que desde ya muy temprano tenemos referencias. El Banco de China, sin sorpresas, ha decidido mantener en el 3,45% su tipo de interés de referencia como se esperaba. No hay cambios en la institución asiática y por lo tanto se mantiene ese tipo de interés como se esperaba, sin cambios, y que sin lugar a dudas se centra a esta hora en uno de los principales focos de atención mientras se está atendiendo a cuáles son esos movimientos. La última vez que el Banco de China rebajaba esa LPR a un año tenía lugar en agosto del año pasado. Y hoy turno de Inglaterra, hoy turno del banco que gobierna Andrew Bailey, que además se reúne. No se esperan cambios en la reunión de hoy, pese a que ayer se conocía cómo se alcanzaba ese objetivo en el IPC, en la inflación general, en torno a ese 2%, aunque continúa esa presión fuerte sobre la subyacente, que todavía no alcanza ese objetivo. Sin lugar a dudas, los mercados van a estar muy pendientes de esas decisiones de política monetaria. En el mercado de divisas vemos estable a la libra, aguardando esa cita, y no tanto, sin embargo, lo que está pasando en un mercado del petróleo, donde estamos viendo claros los influjos de todas las referencias que cotizan en el mercado y que, sin lugar a dudas, están registrando todas las tensiones que se viven en el tablero internacional en una jornada en la que, sin lugar a dudas, por una parte está esa tensión geopolítica, ese temor a una escalada en Oriente Medio, junto con también referencias como lo que es una próxima demanda de vacaciones de verano que suele ampliarse, como esos inventarios en Estados Unidos superiores a lo esperado. Un mercado del petróleo que, como decimos, atiende a las grandes referencias que escribe la crónica del tablero internacional de la geopolítica y en la que sobre todo se teme lo que podría ser una escalada más allá de la franja de Gaza, más allá del conflicto de Israel con Hamás, que, por cierto, en las últimas horas ha visto incrementarse lo que ha sido el paso, el acceso de los tanques del ejército israelí hasta el centro de Rafah, a esa ciudad fronteriza del sur de Gaza, donde se refugiaron la mayor parte de los refugiados y que, de nuevo, con la entrada de esos tanques, están provocando nuevas huidas de esos refugiados que tienen poco margen para escapar. Sin lugar a dudas, clave lo que está pasando en Oriente Medio, al mismo tiempo que, por supuesto, preocupa y mucho lo que pasa con su vecino del norte, con lo que pasa con el Líbano y en concreto con esa milicia chií de Hezbollah, que asegura tener todo preparado para hacer frente a una guerra con Israel. Hablaban incluso los cabecillas, los milicianos, de cuántos efectivos tienen en el propio suelo del Líbano y además lo que supone, más allá de esos 100.000 efectivos, lo que son las ofertas apuntan con las que cuentan para tener refuerzos por partes de socios del exterior del Líbano. Tensión máxima la que se vive en Oriente Medio en un momento en el que, por supuesto, no perdemos ni de lejos lo que está siendo la agenda intensiva de Vladimir Putin. Lo estamos viendo en las últimas horas. Veíamos esa visita histórica a Corea del Norte, pero Rusia
Vladimir Putin ya ha llegado a Vietnam, procedente de Pyongyang. Rusia ha llegado ya a Vietnam procedente de Pyongyang en esa visita histórica de 24 años y en lo que supone una gira por el sureste asiático en un momento en el que de nuevo sigue avanzando y visitando a sus socios en medio de las críticas y de las advertencias de Estados Unidos, y que a esta hora hace que precisamente la mirada esté puesta en Vietnam, donde esa alianza, donde los lazos van a estar muy observados a lo largo de la jornada del día de hoy. Todo esto, por supuesto, en medio de los ecos de lo que era esa visita histórica, la primera en 24 años de Putin a Kim Jong-un, en concreto a Corea del Norte, que por cierto terminaba con una invitación, la de que Kim Jong-un visite pronto Moscú. Han pasado de ser aliados a ser socios estratégicos, han pasado de esos acuerdos estratégicos a una alianza de un nivel superior, decía Putin, y por supuesto criticando lo que son las políticas occidentales y las sanciones contra la República Norcoreana que Rusia va a defender y apoyar a su socio, y además ha firmado ese acuerdo de asociación estratégica que conlleva que en caso de agresión tanto de uno como de otro país, ambos se protegerán mutuamente, un acuerdo de defensa mutua en caso de agresión extranjera. Gran mirada y cerrando filas en contra de ese Occidente, en contra de esa política de hegemonía que practica Estados Unidos y con la que además aseguraba Putin quiere asfixiarse a Pyongyang, quiere asfixiarse a la República Norcoreana, y en un momento en el que además ha denunciado la política belicista, el tono agresivo de un Joe Biden que asegura lo que quiere es elevar la tensión en torno a la península coreana, incluso denunciando esos ejercicios militares con el vecino de Pyongyang, con Seúl y con Japón. Tensión que se vive, agenda de Putin que nos hace mirar a Vietnam y, por supuesto, mientras se vigila muy de cerca esas asociaciones, en esas alianzas, mientras los expertos creen que lo que busca Putin es crear un frente contra Occidente, contra Estados Unidos, en un momento en el que además por parte de la OTAN, lo que se ha dicho en las últimas horas, lo decía su secretario general Jens Stoltenberg, es que Rusia apoya los planes nucleares de Corea e Irán, un apoyo que estaría detrás de lo que más se está buscando en esa asociación, en esa visita, y es que por una parte Pyongyang habría avanzado para conceder más suministro de armas y por lo tanto alimentar la maquinaria de guerra de Rusia en Ucrania, y al mismo tiempo Rusia le garantizaría, le facilitaría esa tecnología satelital para el desarrollo de su sistema nuclear y de sus armas. Tensión que se vive, tensión en un tablero internacional que mira a Oriente Medio y que mira a Vladimir Putin.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana, seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Una jornada que sin lugar a dudas se está escribiendo en medio de la tensión que dibuja el tablero de la geopolítica y del tablero internacional, con la mirada, por supuesto, a esta hora en el Oriente Próximo y en el Oriente más lejano. Por partes y mirando sin lugar a dudas a ese epicentro informativo que es Oriente Medio, clave también el temor que sigue alimentándose y el temor a que se eleve el drama humanitario en torno a esa ciudad de Rafah, esa ciudad fronteriza con Egipto que Israel ha situado como el gran punto final en su batalla para derrotar a Hamas. Los tanques israelíes se han adentrado en las últimas horas más en Rafah, lo que está obligando de nuevo a los refugiados en esta ciudad fronteriza a huir de nuevo. Los carros de combate han avanzado, respaldado por la aviación, por esos aviones de guerra y los drones que les han permitido avanzar hacia la parte más profunda, en la parte occidental de esa ciudad del sur de Gaza. Una operación en la que además 8 civiles habrían perdido la vida en las últimas horas. Los residentes han asegurado, según informa Reuters, que los tanques han entrado en 5 barrios después de la medianoche, fuertes bombardeos y disparos que han alcanzado tiendas de familias desplazadas en el área de Al-Mawashi, más al oeste del enclave costero, situación que eleva la preocupación internacional en torno al drama humanitario que sigue alimentándose en Gaza y en esa ciudad de Rafah. Pero el temor en Oriente Medio no se ciñe exclusivamente a ese conflicto en Gaza, que avanza desde que los ataques sorpresivos de Hamas del 7 de octubre desencadenasen la guerra a partir del día siguiente. Ahora el mayor temor gira en torno a lo que podría ser una escalada y un conflicto ya abierto con el Líbano. El jefe de la milicia chií de Hezbollah ha asegurado que tienen más de 100.000 combatientes, 100.000 efectivos, además de la oferta de tener apoyos por parte de socios del exterior. El grupo chií, que cuenta con el gran apoyo de Irán, ha hecho gala de los efectivos y los apoyos con los que cuenta en medio de la tensión creciente en la zona. Junto con sus combatientes asegura que varios movimientos afines le habrían ofrecido enviar personal al Líbano para ayudarles en caso de una lucha contra Israel. De cara a un posible conflicto con el ejército israelí, los de Hezbollah subrayan que cuentan más efectivos en el Líbano de los que el frente necesita, incluso en las peores condiciones, dice, de una guerra. En concreto señalan que los jefes de varias formaciones regionales les han contactado para expresar y mostrarles su interés para enviar miembros al Líbano, y asegura que Hezbollah ha declinado las ofertas al considerar que sus filas son suficientemente grandes. Importante en este escenario de tensión en el tablero internacional lo que está pasando en el mercado del petróleo. Los precios del petróleo han caído en las últimas horas tras alcanzar máximos de 7 semanas, ya que el optimismo de la demanda del verano y las preocupaciones sobre la escalada del conflicto coinciden además con la publicación de un informe de la industria de esos inventarios en Estados Unidos que han aumentado inesperadamente. Hemos visto cómo los futuros del crudo Brent han cotizado los $85,27 y el West Texas por encima de los $81,47. Mercado que sin lugar a dudas vigila muy de cerca las tensiones en ese mercado, en ese escenario de guerra que preocupa y mucho, mirando sin lugar a dudas a ese motor inflacionario que es el petróleo. Importante, sin lugar a dudas, lo que está siendo la agenda del presidente ruso. Vladimir Putin ha llegado a Vietnam en su 5ª visita al país del sureste asiático, una visita que llega procedente de Corea del Norte. Putin no viajaba a Vietnam desde 2017, cuando fue anfitrión de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Vietnam le ha dado la bienvenida, pese a las críticas y las advertencias que ha puesto sobre la mesa Washington. La Embajada de Estados Unidos en Hanoi advertía a principios de semana que ningún país debería darle a Putin una plataforma para promover la guerra de agresión y permitirle que se normalicen sus atrocidades, según apuntaba
el comunicado estadounidense. El apoyo ruso a Vietnam abarca desde el apartado energético hasta el armamentístico. El jefe del Kremlin aterrizaba en el aeropuerto internacional Noi Bai en Hanoi y ha sido recibido al pie de la escalerilla del avión por representantes oficiales vietnamitas, tras lo cual ha tomado ese automóvil con la bandera rusa y partía con la columna de vehículos de la delegación. En la agenda está previsto un encuentro de hoy con el secretario del Partido Comunista de Vietnam, el hombre más poderoso del país, gran aliado de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y como les venimos contando, Putin llega a Vietnam, procedente de Corea del Norte, una visita que ha despertado la gran tensión de Occidente y la gran vigilancia de los aliados de la OTAN y, por supuesto, de Estados Unidos. Primera visita en 24 años de Putin a Corea del Norte, en la que Kim Jong-un, el líder norcoreano, ha calificado a Rusia como amigo y aliado más honesto y se refería a la propia persona del jefe del Kremlin, de Putin, como el amigo más querido del pueblo coreano. Un viaje histórico en el que Moscú y Pyongyang han enseñado una alianza, una asociación estratégica por la que se comprometen a defenderse el uno al otro en caso de agresión. Vamos a escuchar a Putin. Russia is prepared to continue its political and diplomatic efforts to prevent armed conflicts in the Korean Peninsula and to shape a long-term stability based on the principle of equal and indivisible security. The agreement on comprehensive partnership that was signed today includes the provision of a mutual assistance in case of an aggression against one of the signatories to this document. Visita y asociación que despierta las ampollas de Occidente, de la OTAN, sobre todo advirtiendo el temor de ese apoyo de Rusia hacia Corea del Norte, hacia su programa nuclear y su programa de misiles. Vamos a escuchar al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. At some point, and unless China changes course, allies need to impose a cost. Russia is receiving support from others too. North Korea has delivered over 1 million rounds of artillery shells, and Iran has delivered thousands of deadly Shahed drones. We are deeply concerned that in exchange, Pyongyang and Tehran could receive Russian technology and supplies to help them advance their missile and nuclear programs. The growing alignment between Russia and its authoritarian friends in Asia makes it even more important that we work closely with our friends in the Indo-Pacific. Pendientes, por supuesto, de la geopolítica y también de los grandes asuntos de la política monetaria. El Banco Popular de China ha decidido mantener sus tipos de interés de referencia en el 3,45% sin cambios por un 10º mes consecutivo, en línea con lo que se esperaba. La tasa referencial para créditos, la LPR a un año, se mantendrá en ese nivel hasta al menos dentro de un mes. El indicador establecido como referencia para los tipos en 2019 sirve para fijar el precio de los nuevos créditos, generalmente para empresas, y de los de interés variable, que están pendientes de devolución, un cálculo que se lleva a cabo a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos y tiene por objetivo rebajar los costos del endeudamiento y apoyar a la economía real. La última rebaja de la EPR a un año tuvo lugar en agosto del año pasado, cuando rebajaban del 3,55 al 3,45%. Y hoy en la agenda del día, cita con Andrew Bailey, con el Banco de Inglaterra, y en un momento en el que la libra está prácticamente estable ante la decisión esperada de que no haya cambios en la política monetaria, mientras que el dólar está a la defensiva, a la espera de nuevos catalizadores del mercado. Vemos cómo la libra está cotizando a ese nivel esta mañana en 1,2710, retrocediendo frente al dólar, y en una jornada en la que, como decimos, Andrew Bailey llega a la cita con el último dato de inflación de la economía británica, el nivel más bajo en más de 3 años, y en el que se ha conseguido, en la lectura de los precios general, el IPC general, ese objetivo del 2%, pero en el que se sigue constatando presiones subyacentes persistentes sobre los precios, lo que descarta posibilidades de un recorte de tipos temprano.
Y con la mirada puesta en Europa, en la eurozona, por supuesto, seguimos pendientes de lo que ha sido la decisión esperada de Bruselas de las últimas horas. La Comisión Europea decidía finalmente abrir ese procedimiento contra déficit público excesivo contra Francia e Italia. En total, 7 países, entre los que no se encuentra España, y a los que Bruselas activa ese proceso que abre cuando el déficit de un país supera el umbral del 3% del PIB fijado por el Pacto de Estabilidad y que supone, por tanto, la vuelta al cumplimiento de las reglas fiscales que fueran suspendidas desde la pandemia. Con esa vuelta, la noticia esperada podría resultar en una sanción financiera que representa el 0,1% del PIB anual si no se corrige la trayectoria del déficit. Vamos a escuchar a quiénes eran los afectados por ese procedimiento por parte del eurocomisario Paolo Gentiloni. Y el informe llega a la conclusión de que los criterios de déficit no se cumplen en 7 de esos Estados miembros, a saber, Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. El informe de hoy es el primer paso que se da en el proceso de incoación de un procedimiento de déficit excesivo. Si se establece que hay un déficit excesivo en ese Estado miembro, hay recomendaciones para corregirlo que se presentarán en noviembre para garantizar coherencia con el plan de ajuste establecido en los planes a medio plazo. Y la noticia, por supuesto, de esos 7 países que se ven afectados por ese procedimiento de déficit excesivo, dejaba fuera a España, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, precisamente señalaba y destacaba como entre esa lista de países que presentan desequilibrios no está nuestro país, lo que denota, dice, confianza en el crecimiento de España. Vamos a escucharle. Conocido esta mañana que gracias al buen desempeño de la economía española, España está ahora mismo entre la lista de países que no presentan desequilibrios macroeconómicos ni tampoco presenta un déficit fiscal excesivo, tal y como ha ratificado la misma Comisión Europea esta mañana. Y esto es una señal clara de confianza en nuestro modelo de crecimiento, que es un modelo de crecimiento fuerte y además equilibrado y compatible con la responsabilidad. Y entre los protagonistas con nombre propio del día y mirando al tejido empresarial y a las cotizadas, tenemos que mirar a Bankinter, porque la entidad va a integrar a EVO Banco dentro de su propia estructura para aprovechar las sinergias e impulsar la transformación digital del grupo. La entidad que dirige Gloria Ortiz informaba a la CNMV de la fusión por absorción de EVO en una operación que persigue mejorar la rentabilidad y eficiencia del grupo. Bankinter prevé culminar la integración previsiblemente en el primer semestre de 2025. Los clientes de EVO Banco seguirán operando de un modo 100% digital, beneficiándose de todas las capacidades, productos y servicios de Bankinter. Sus empleados, además, eso sí, se incorporarán a Bankinter, desde donde seguirán desarrollando productos y servicios digitales innovadores. Y entre las grandes cotizadas del mercado español, importante, Telefónica es 20 de junio y va a abonar este jueves 0,15 euros por título a sus accionistas dentro del primer tramo del dividendo que pagará en 2024, que en total asciende a 0,3 euros brutos por acción. El Estado, a través de la SEPI, va a cobrar en el día de hoy un total de 85 millones de euros en dividendos debido a esa participación del 10% que posee en la multinacional que dirige José María Álvarez Payete. El paquete accionarial de la SEPI está compuesto actualmente por más de 567 millones de títulos, por lo que en junio recibirá este monto y en diciembre, si su participación se mantiene, cobrará otros tantos, otros 85,05 millones, lo que retribuirá en total a más de 170 millones de euros. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.